El Departamento de Estado instó al Gobierno de Colombia, a la Fiscalía General de la Nación y a las instituciones colombianas a investigar las acusaciones de vínculos entre altos funcionarios de la administración de Gustavo Petro y terroristas de grupos disidentes de las FARC, quienes habrían recibido protección y beneficios del Ejecutivo. Entre los salpicados en el caso estarían un cuestionado general del Ejército y directores de los servicios de inteligencia del Estado. Los hechos denunciados también señalan a la vicepresidente Francia Márquez y a altos funcionarios de la Fiscalía. Estamos al tanto de informes que alegan vínculos entre altos funcionarios de la administración Petro y disidentes de las FARC, organización terrorista extranjera. Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguridad, instamos a la Administración Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a otras instituciones colombianas a investigar exhaustivamente estas acusaciones y tomar las medidas pertinentes. Y en entrevista con nuestra cadena aliada de radio, la FM, el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, dejó claro que Washington seguirá de cerca las denuncias que vinculan a funcionarios del gobierno Petro con las disidencias de las FARC. Advirtió que el caso debe ser investigado a fondo y que es de la mayor importancia para Estados Unidos porque impacta directamente la cooperación en seguridad. Ayer, el Departamento de Estado, frente a todo este escándalo de las filtraciones de Calarcá, dijo: dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguimiento, instamos a la Administración Petro, a la Fiscalía de la Nación y a otras instituciones colombianas a investigar a fondo estas acusaciones y a tomar las medidas pertinentes. Estamos al tanto de informes que señalan vínculos entre altos funcionarios del gobierno Petro y disidentes de las FARC, organización terrorista extranjera. ¿Cómo entender ese mensaje, señor McNamara? Bueno, primero y antes que todo, Juan, hay que reconocer que es un asunto soberano de Colombia, pero obviamente tenemos intereses porque día por día estamos colaborando a la mano con nuestros colegas en varias partes del gobierno nacional, incluyendo en temas de seguridad. Tengo la confianza que la institucionalidad de Colombia va a hacer sus papeles, como dice la ley y la Constitución, y toca, por la gravedad de esas denuncias, investigarla a full, si no me equivoco, ya la Fiscalía, el Procuraduría y tal vez el Congreso está metido en el cuento, igual que el Ejecutivo, para el liderazgo del señor presidente. Es sumamente importante para llegar al fondo de esas alegaciones y tomar todas las medidas apropiadas. Para mí el digno pueblo colombiano merece nada más, nada menos. El escándalo que sacude las altas esferas del poder en Colombia tiene como protagonistas al general del Ejército Juan Miguel Huertas, hoy jefe del Comando de Personal, y de Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Sus nombres aparecen en chats, correos, fotos, cartas y memorias digitales que reflejan una estrecha cercanía con jefes de las disidencias de las FARC de alias Calarcá y fueron revelados por Caracol Noticias. Según el reporte periodístico, la conexión entre Alexander Díaz, alias Calarcá, y el general Huertas incluía la propuesta detallada para montar una empresa de seguridad legal que operaría como fachada para legitimar y armar a la estructura disidente. Entre los archivos, además, hay testimonios que señalan a Mejía, a quien apodan El Chulo, debido a su asociación con oficiales del ejército. Mejía sería el encargado de acercar las organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública. Los nexos se remiten a 2024, cuando una caravana custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección, en la que viajaban 7 jefes de disidencias de las FARC, fueron hallados armamentos y dinero. El hecho tuvo lugar en un retén del ejército. Calarcá quedó en libertad debido a que en ese momento era gestor de paz al adelantar un proceso con el gobierno. La fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la libertad de la mayoría de los detenidos, pese a que en su momento estaban cometiendo al menos 6 delitos. Si la persona que, teniendo suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra, fuere aprehendida en situación de flagrancia respecto de los delitos que se enlistan a continuación, será dejada en libertad inmediata.
A un año de este hecho, la Fiscalía aún no concluye la pesquisa sobre lo encontrado en la caravana. Tras la revelación de estos archivos y los nexos, tanto el Ministerio de Defensa como la Procuraduría anunciaron que abrirán una indagación preliminar contra el general Huertas. En la medida en que se vayan haciendo las primeras diligencias, van apareciendo nuevas informaciones y eventualmente se va a dirigir hacia otras personas, a título no de implicado, sino de seguramente con información o con derechos de petición o cualquier figura de las que permite el Código Disciplinario. Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que estos informes son falsos. Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmer son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en La Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad es gracias a eso. Alias Calarcá es responsable de la muerte de 13 policías en un atentado el pasado 21 de agosto cuando realizaban una operación de rescate en el municipio de Amalfi, en Antioquia. Sin embargo, hasta que mantenga su posición como integrante de la mesa de negociación para un acuerdo de paz, no podrá ser capturado. Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos a Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, el principal partido opositor de Petro en Colombia. Cadavid presentará un derecho de petición dirigido a la fiscal general demandando respuestas formales ante estos hechos, acompañado de una denuncia penal por el delito de prevaricato por omisión. Bienvenido, congresista Hernán Cadavid. Para comenzar, la reacción de los Estados Unidos, esa reacción que además tenemos aquí en el informativo USA, el Departamento de Estado urge a todas las autoridades colombianas, desde el alto gobierno, la Fiscalía, los investigadores, los organismos de control, a dar resultados precisamente en la investigación sobre esta posible red de corrupción entre altos funcionarios del gobierno Petro con las FARC. Esa reacción de Estados Unidos, ¿cómo la analiza y la recibe usted? Bienvenido. Claudia, un saludo muy especial. La reacción es apenas necesaria y muy precisa para el momento que vive el país, porque de alguna manera, por la presión y las acciones del gobierno de los Estados Unidos, los colombianos hemos podido ir accediendo a información, a precisión de hechos y, si se quiere, a la presión a los funcionarios colombianos para que actúen en el sentido de dar respuestas. Lo que nosotros hemos evidenciado, Claudia, en todo este entramado, desde el general Huertas y compañía, desde el señor que es infiltrado por parte de la universidad, o más bien en la Universidad de Antioquia, en el Consejo Superior y a la vez parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, todo mucho que desear y responder. Sin embargo, Claudia, aquí el énfasis en el reclamo principal lo hemos hecho a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, al punto de que su omisión raya con el delito. Por eso le hemos preguntado de qué lado está la fiscal general de la Nación. ¿Cómo puede suceder que pase más de un año sin que haya una sola investigación sobre el contenido de esos computadores que se hallaron en poder de Calarcá? Calarcá, que además fue dejado en libertad por una decisión de la fiscal general de la Nación, quien emitió una resolución diciendo que inclusive los gestores de paz que fueran capturados en flagrancia tampoco podían estar privados de la libertad. Por eso hemos insistido y presentado esa denuncia formal ya radicada ante la autoridad competente en Colombia para que investigue la conducta de la fiscal general de la Nación, que, como he dicho, su omisión raya con el delito, Claudia. Quisiera preguntarle, congresista Cadavid, justamente por esto que usted nos está comentando, ¿se puede creer que ahora sí vaya a iniciar una investigación transparente sobre este asunto? Porque estaba leyendo que el ministro de Defensa ni siquiera decidió relevar al general Miguel Huertas. Dice que va a continuar en el cargo mientras avanzan las pesquisas. Es que aquí lo paradójico es que esas personas que hoy son gobierno, es decir, Petro, compañía y todos ellos, se dedicaron durante los últimos 20 años a señalar y a exigir respuestas, renuncias y responsabilidades a todos los gobiernos.
Y ahora que ellos están inmersos en esta serie de escándalos de corrupción tan profundos, pues lo que hacen es simplemente decir que es persecución y que esto es el resultado de ellos actuar bien. Todo lo contrario, eso es lo primero que hay que decir. Segundo, ahí está la inacción del ministro de Defensa. A nosotros nos duele mucho porque era un general de la República que debe haber tenido mayor altura, decoro, exigencia sobre el comportamiento de sus hombres. Aquí hay que señalar que casualidades no existen. El señor Huertas, hoy señalado, derivado de esos informes, venía de hacer campaña política al lado de Iván Cepeda, hoy candidato presidencial del petrismo, y luego el pago es incorporarlo nuevamente en un papel estratégico. Nótese que este señor no fue reincorporado a las Fuerzas Armadas para mandarlo a una división por allá al sur del país a confrontar la selva, no, sino en un papel estratégico donde puede acceder a los perfiles de los hombres de inteligencia, contrainteligencia y lo demás. El riesgo es enorme de lo que está sucediendo. Y sobre la Fiscalía General de la Nación, la doctora Luz Camargo, pues lo que hay que insistir es que da risa, es una simulación que después de un año de tener en su poder de la Fiscalía General de la Nación todo el material de prueba, ahora salga a decir que ordena investigaciones solo y únicamente cuando el escándalo ha sido conocido por la opinión pública. Desde los Estados Unidos, el hoy secretario de Estado Marco Rubio ha sido muy crítico sobre las políticas de los gestores de paz. Cuando era senador, en entrevista que le hicimos aquí en Washington para NTN 24, decía que eso eran beneficios, y esto coincide con esa caravana. Y usted y yo hicimos también un programa, Hernán Cadavid, congresista colombiano, sobre esa caravana en el 2024, custodiada por el organismo que en Colombia administra la seguridad para las personas amenazadas, para funcionarios y personas amenazadas. Y resulta que en un retén del ejército les encontraron armamento, les encontraron dinero y les encontraron una cantidad de cosas. Todos quedaron en libertad, incluido Calarcá, porque era uno de esos gestores de paz. Estados Unidos ha sido muy claro y insisto, la reacción del Departamento de Estado ha sido pedirle a las autoridades colombianas que adelanten definitivamente esta investigación, porque en ese caso, usted recordará que no pasó nada cuando conversamos. La fiscal no hizo absolutamente nada. Los dejó libres a todos. Si esto no pasa, si esto no sucede, si la justicia colombiana decide y la fiscal decide seguir mirando de perfil todos los casos de la corrupción del gobierno de Petro, de esos dineros aparentemente sucios que entraron a la campaña, la gritada de Benedetti hablando de los 15.000 millones, después dijo que no, que eso lo había dicho era porque estaba muy triste. Todo esto de los gestores de paz, que eran todos una partida de delincuentes, si no avanzan las investigaciones, entonces, de ahí en adelante, ¿qué sigue por parte de los Estados Unidos? Claudia, lo que debería llegar es las sanciones sobre la Fiscalía General de la Nación, puntualmente sobre la Fiscal General de la Nación. Ella es la responsable, la titular de la acción penal en Colombia. Y si el gobierno nacional toma la decisión de utilizar de manera abusiva la figura de los gestores de paz para beneficiar a toda esa cantidad de criminales que hoy están beneficiados. Por ejemplo, ¿dónde está alias Violeta, la responsable de la bomba contra el centro comercial andino, beneficiada de gestora de paz? Nadie sabe en dónde está. Lo mismo sucedió con Calarcá. Si el gobierno abusa de ese instrumento, tendría que haber una fiscal general de la Nación poniendo el pecho y diciendo esto no va a suceder. Pero por el contrario, ella está contribuyendo a que esa figura no solamente permanezca, sino que se optimice en favor de la criminalidad. Recuerde que cuando capturan a Calarcá, viene una resolución de la Fiscalía General de la Nación de Luz Camargo diciendo no me los vaya a capturar, así los encuentre delinquiendo, porque son gestores de paz. Producto de esa movida de impunidad, Calarcá sale después de esa captura y es el responsable, entre otros muchos delitos, Claudia, de uno gravísimo, de lo que sucedió con el ataque con explosivos contra un helicóptero. Murieron 13 hombres. La omisión de esa señora tuvo como consecuencia que ese sujeto siguiera delinquiendo, acabando la vida de policías y muchas otras cosas más. De manera concreta, aquí hemos interpuesto las denuncias ante la Comisión de Acusaciones para que ojalá avance en esa materia.
Pero si las autoridades colombianas no lo hacen, los Estados Unidos deberían tomar las sanciones correspondientes sobre esa fiscal general, Luz Adriana Camargo. Es Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Es el principal partido que hace oposición al gobierno de Petro en Colombia. Gracias por haber estado con nosotros y seguimos atentos a eso que ustedes han presentado. ¿Cuál es la respuesta a esa denuncia penal contra la fiscal? Muy amable. Muchas gracias.